Soy un asiduo lector de la jurisprudencia mexicana. Cuando como extranjero vine a México, aprendí que todos los temas que yo debía conocer, debía buscarlos y encontrarlos y leerlos y estudiarlos en las tesis de jurisprudencia, en las ejecutorias. Pero en materia de el derecho al libre desarrollo de la personalidad y en otros temas, me ha dado pena la lectura asidua de esa jurisprudencia. eh, Puedo decir con mucha seriedad que la Suprema Corte de Justicia se ha acostumbrado a citar los tratados internacionales en género, sin citar el artículo, sin copiar el artículo, sino que los tratados internacionales como una muletilla. Se ha acostumbrado a citar la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una muletilla. Se ha acostumbrado a citar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es obligatoria como una muletilla, sin hacer una referencia concreta a qué caso, en qué caso, a qué tema, en qué tema. E igualmente lo ha hecho con respecto al libre desarrollo de la personalidad, haciendo referencia a la Constitución política y a la legislación mexicana, sin que la legislación mexicana y la Constitución política haga referencia a la autonomía de la voluntad o haga referencia a el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Eso es muy serio. Un tribunal que se acostumbra a citar, como quien dice, o sea, citar por citar, sin referencia, sin comillas, sin entrecomillados. Y cuando uno conoce los tratados internacionales se da cuenta de que la sala primera, el Supremo Tribunal, la Corte, está citando sin conocer que no existe esa norma. Es como nos pasa en Latinoamérica. Todos los abogados latinoamericanos hablan de la teoría del caso y solamente hay dos estados o dos países de Latinoamérica que tienen la teoría del caso, Colombia y Panamá. Pero todos hablan de la teoría del caso. Y de hecho la Suprema Corte ha resuelto sobre la teoría del caso desde hace muchos 10 años sin que haya teoría del caso en el Código Nacional de Procedimientos Penales del 2014-2016. El derecho al libre desarrollo de la personalidad que ha procurado proteger la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 22 dispone que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. No es un derecho individual, es un derecho social. Y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. En la Declaración Americana de Derechos Humanos, en el artículo 29, se dispone que toda persona tiene el deber de convivir con los demás de manera que todos, que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad. Es necesario formar a las niñas, niños y adolescentes en la afectividad, en razón de la sociabilidad natural y además de esa sociabilidad natural en sociedad. ¿Por qué? Porque esas niñas, niños y adolescentes viven en su sociabilidad, la viven en sociedades buenas y malas, en sociedades contaminadas. Por eso es muy importante utilizar, y a mí me gusta mucho construir desde el binomio la sociabilidad natural en sociedad. Es necesario, repito, formar a las niñas, niños y adolescentes en la afectividad en razón de la sociabilidad. La afectividad se educa en y desde el afecto.
para las relaciones con nosotros, con los demás, consigo mismos. Por eso, los especialistas en justicia para adolescentes deben conocer las carencias de un adolescente que es detenido o aprendido por un hecho delictivo, para comprenderlo como víctima a la hora de resolver sobre su suerte, esto es, sobre lo que más conviene a partir de ese momento de cara al presente y de cara al futuro. Y por ende, si el derecho penal es la mejor forma de influir en ese proyecto de conveniencia individual, social, estatal, etc. Es decir, que el conocimiento de expertos no está encaminado como equivocadamente se ha implementado mucha de la capacitación para corregir los errores del pasado en ese proceso de afectividad, porque con todo respeto, no les corresponde. Eso corresponde a los papás, sino por el contrario, enfrentar al adolescente al proceso penal y a las soluciones distintas a la sanción que ofrece el proceso penal acusatorio. Vuelvo a repetirlo porque me gusta lo que dicen los psicólogos, es la oportunidad que tenemos de influir en ellos de alguna forma a través del desarrollo de habilidades en libertad. Muchas gracias.